Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia intelectual. Aquí ya estamos. Mercedes Torres, Marilú, buenas tardes. Vicky, buenas tardes. Señor Salvador Méndez, buenas tardes. Doña Mayra, buenas tardes. Y doble, buenas tardes. Y triplet, muchas gracias. Ya sabe por qué se lo digo a ella. Salvador Méndez, Edwin Argueta, Vicky, son los que aparecen en mi pantalla. Yo sé que hay muchos más. Está, por ejemplo, Mercedes, está Salvadora Benavides. De hecho, Salvadora le mando un abrazo muy fuerte y siento lo de su sobrino o el esposo de su sobrina que ha fallecido repentinamente. Vamos a rezar por él, vamos a tenerlo presente en la fiesta de los difuntos, que hablaremos de ella en breves momentos. Yo espero que ya tengan su chocolate para después de la clase, después del seminario, porque un Halloween sin chocolate como que falta algo. Un Halloween sin trick or treat como que falta mucho más. Así que, pero vamos a comenzar con un salmo. Un salmo, el Salmo 15, vamos a ver el 16, que nos dice: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, dueño mío, tú eres mi bien, nada es comparable a ti. A los dioses de la tierra y a los señores en quienes me deleitaba, multiplíquense sus desgracias, que los sorprendan una tras otra. Yo jamás les derramaré libaciones con mis manos, ni mis labios proclamarán sus nombres. El Señor nos ayude y nos ampare. Y dos cosas vamos a conversar en la tarde de hoy. Tarde en Nueva York, no sé, en California es todavía a la 1 de la tarde. En Perú, ¿qué hora es? Más o menos la misma hora. ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde, una hora. Salvadora, buenas tardes. Entonces, allí donde estemos, allí donde nos encuentre el toro, allí toreamos. Mañana es la fiesta de Halloween, la famosa fiesta de Halloween, que se ha manipulado, se ha tergiversado, se ha dicho un montón de cosas. Y es una fiesta profundamente religiosa. Y es una fiesta que nosotros los católicos, porque siempre dicen que es eso de los satanistas, de los pentecostales, de 50.000, no hay nada más atrevido que la ignorancia. Y muchas veces ocurre eso, que hablamos de memoria, hablamos por cuatro cosas. La fiesta de Halloween es una fiesta religiosa porque nos recuerda a la muerte. Y la muerte hay que mirarla de dos maneras. Primero, como un hecho biológico natural. Nacemos, crecemos, vivimos, morimos, desaparecemos físicamente de este mundo. Espiritualmente seguimos manteniendo. Y luego después hay una cosa que muchas veces olvidamos o desconocemos. Cuando rezamos en la misa el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, que fue puesto así en el concilio de Nicea y de Constantinopla, decimos, creemos en la comunión de los santos. Muchos entenderán cuando hablamos de comunión de los santos que los santos reciben la Eucaristía. No, lo recibieron mientras vivieron entre nosotros. Y es el pan del cielo, el pan que nos ayuda a vivir el Evangelio con intensidad y con alegría. Significa que hacemos una comunicación, comunión es comunicación de los santos, porque la iglesia está dividida en tres bloques. La iglesia triunfante, la iglesia celestial, la iglesia que está en la plenitud del cielo, la plenitud de la gloria. Esa iglesia, como dice San Pablo, que ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente alguna pasó, es lo que puede ser en eso. Después está la iglesia purgante, aquellos que concluido el término de su existencia en este mundo, 20, 30, 50, 90, 100 años, han llegado ante el tribunal de Dios y hay ciertas faltas, ciertos pecados que no son suficientemente meritorios del infierno, pero tampoco no llegan por un lado, pero tampoco llegan por el otro a entrar en el cielo. Y por eso se entra en la oración por ellos, por las almas del purgatorio. Esta oración por las almas del purgatorio es antigua, es del siglo II, siglo III, antes de Cristo, cuando invaden el pueblo de Dios, invade la Judea, el Israel de entonces, los griegos. Con Alejandro Magno, los generales de Alejandro Magno y demás, empiezan a imponer una serie de ideas, una serie de reflexiones del netherworld, del otro mundo, del inframundo. Entonces el inframundo es ¿quién está?
el que no ha llegado a la plenitud de Dios, la iglesia purgante. Y luego es la iglesia caminante, que somos nosotros, los que estamos en este mundo. Iglesia purgante, iglesia triunfante, iglesia caminante, iglesia peregrina. Iglesia peregrina, que es el pueblo de Dios que camina, el pueblo de Dios que tiene a Cristo como... Hey, hermana Virginia, buenas tardes. Muchos saludos. El pueblo de Dios que camina, que va caminando, que va haciéndose presente, que va haciéndose, va iluminando, es luz de las gentes. En la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia nos dice que es luz de las gentes. O sea, somos una asamblea que vamos iluminando nuestro camino con la luz del Evangelio. Entonces, iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia caminante, iglesia peregrina. Desde el año 800, en el monasterio de Cluny, en Francia, se viene celebrando, el abad Avilón estableció que una vez al año se celebraran las misas por los difuntos, por aquellos que habían partido ante Dios y no tenían todavía el empuje suficiente para llegar a entrar a la plenitud de la gloria, a la plenitud del cielo. Y se celebraban misas, De ahí es donde viene la costumbre de encargar misas, encargar una serie de misas por los difuntos. Hay una tradición que se ha perdido, se llama las misas gregorianas, que se aseguraba que por un difunto que se rezaran 30 misas seguidas, sin parar, en 30 días distintos, eso se aseguraba que entraba directamente en el cielo, que no iba a pasar más purgatorio. Bueno, es una forma de montar un negocito más, un negocito menos. Lo que sí hubo una serie de... recordemos que los seres humanos somos pecadores, somos aprovechados. Hubo gente que, con una mejor buena voluntad, dejaba sus dineros, sus posesiones para que se rezaran X número de misas y el cura se quedaba con el dinero y no celebraba las misas. Entonces el Papa Pío X, San Pío X, que lo es la Iglesia desde 1903 a 1914, estableció que el Día de los Difuntos era obligatorio que todos los sacerdotes dijéramos 3 misas con intenciones a la mente del Santo Padre. ¿Por qué? Porque había habido una serie, y esas 3 misas no se podían pagar el estipendio, el donativo que se daba por la misa. Era para cubrir todas aquellas misas que se habían prometido para el Día de los Difuntos y nunca se habían rezado. Una forma también un poco de negociar las misas, negociar la religión y demás. Pero bueno, fiesta de los difuntos, fiesta de Halloween, fiesta de Trick or Treat, fiesta de el acercamiento a Dios, acercamiento a la muerte. Algunos dicen, es que se invoca al diablo. Bueno, para invocar al diablo no hace falta estar en Halloween. Para invocar al diablo lo invocamos muchas veces cuando violamos la palabra de Dios, cuando faltamos a nuestros compromisos que hemos hecho libremente. Todos nosotros, el día de nuestro bautismo, hemos hecho un compromiso de acercarnos a Dios y de vivir de acuerdo al Evangelio. Ahora, el que lo cumple sabe que es difícil, es duro, pero no es imposible. Entonces, ahí es donde tenemos que vernos en cada momento de la vida, en cada momento de la existencia. Halloween, fieles difuntos, mes de noviembre, Día de las Ánimas, recuerdo de aquellos que partieron. Eso es lo que debemos de celebrar en estas fiestas, en estos días de hoy. Pero siempre marcado por la alegría. No hay cosa más triste que un santo triste, es un triste santo. Así que por eso la alegría, a pesar de la muerte, a pesar de todo, nos tiene que acompañar. Y luego eso, el demonio existe, no por requerirlo en silencio, no va a existir, va a dejar de existir. La muerte existe, es parte de la vida, no por no hablar de ella va a dejar de existir. Por eso miremos la vida, miremos la muerte a la luz miremos la vida, juego de palabras, miremos la vida a la luz de la muerte. Vivimos, solamente tenemos seguro en este mundo 9 meses, que son los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre. Algunos incluso tienen tanta prisa en salir que salen a los 7 meses, pero bueno, 9 meses. El resto, cada uno tenemos marcado, como si dijéramos un microchip espiritual, el tiempo que vamos a transcurrir en esta etapa de la vida. Nuestra vida no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo empezamos
esa nueva vida no lo sabemos ni falta que nos hace. Porque si estuviéramos pendientes de ello, estaríamos pendientes, entonces no construiríamos la vida, no construiríamos el futuro, no construiríamos nada. No viviríamos el Evangelio. Tenemos 5, 10, 15, 20, X años para vivir, para poner en funcionamiento los dones que Dios nos ha dado. Y después entramos ya a plenitud del cielo. Conocemos las dos primeras etapas, la otra está por venir. Alegrémonos con ella y demás. Y bueno, vamos a lo que vinimos, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va guiando, nos va marcando el camino, nos va indicando cuáles deben de ser nuestras prioridades, etc. Y estábamos hablando del Nuevo Testamento. La estructura del Nuevo Testamento tiene 4 estructuras, evangelios, que son 4. Son 4 los evangelios canónicos. Después hay un paquetón de ellos de los evangelios apócrifos. Y algunos que a lo mejor pues, se aparecerán en algún momento, como el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo, se encontró una página en el año 1900 y se encontró un libro casi completo en el año 1948-49. Y entonces, de la misma forma que ha aparecido ese, pueden aparecer alguna otra copia de evangelios apócrifos o fragmentos de los 4 evangelios. Los evangelios, creo que se lo dije en un seminario anterior, no son originales de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Existía ya una especie de relaciones públicas. Era el evangelio, el evangelio significa buena nueva de Jesucristo, buena nueva del emperador Augusto, buena nueva del emperador Nerón, buena nueva del emperador Diocleciano, etc. Era una forma de relaciones públicas y de propaganda comercial para decir, oh, este general ha hecho tantas cosas hermosas, tantas cosas, o este líder espiritual ha marcado unos caminos, unas formas de ser y demás. Entonces, hay que pensar una cosa muy importante. Todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas paulinas, las 7 cartas católicas y el Apocalipsis, están escritas en griego. Han nacido en un contexto cultural muy definido, el contexto cultural griego. Y en un contexto cultural griego de la decadencia, de la koiné, de la comunidad. Está el griego clásico, el griego de Aristóteles, el griego de Platón, el griego de los grandes filósofos y de los grandes poetas. Y luego es como ocurre en el inglés o en el español. El inglés de Shakespeare, el inglés de Inglaterra, se dice que es el más puro, el más técnicamente elaborado, el español de España, el español de Colombia, el español de Puerto Rico, el español de Argentina, cada uno va mapeando un español. El español del siglo XVI, que es el español del siglo de oro, tiene unas riquezas que no tiene el español vulgar de ahora, común y corriente. Pues con los griegos ocurrió lo mismo. El mundo emigrante hablaba griego y la buena nueva, el Evangelio, la buena nueva de Jesús de Nazaret está pensado en gran parte para los que son de fuera del judaísmo. Veremos cada uno de ellos por encimita. Hay que tener en cuenta, por tanto, eso. Primero, es un género literario ya existente. Simplemente compararlo con lo de hoy en día sería un periódico, relaciones públicas, una campaña de publicidad, cuando llegan a las elecciones, que si el señor Trump, que si el señor Biden, que si el señor fulano de tal, que si el señor Castro, hacen una propaganda, nos venden un programa. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos venden un programa, el programa de Jesús de Nazaret. Cómo vivir, cómo ser, cómo estar en el mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era la forma en que se propagaban las ideas, se vendían las imágenes de políticos, imágenes de religiosos y demás. Entonces, los nombres, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pues no sabemos quién era exactamente. Y ahí se usa una pseudonimia. ¿Qué consiste en la pseudonimia? Pues una cosa que es muy común incluso hoy en día. Por ejemplo, cuando el presidente de los Estados Unidos, o cuando el Papa de Roma, o cuando el Dalai Lama hacen un discurso
No piensen que es él que se ha sentado a la maquinilla, se ha sentado frente a su maquinilla a escribir o su computadora y ha hecho el discurso. No, tienen expertos de hacer el discurso, de hacer discursos, de hacer temas, expertos en economía, expertos en religión, expertos en ciencias, etcétera, que él les da las pautas, las guías y él las hace. Hay casos que son efectivamente propios de él, del mismo, por ejemplo, las encíclicas del Papa Benedicto XVI. El 90% de las encíclicas que escribió son de creación propia. Otras son pues, colaboraciones. Hay una encíclica, en la primera encíclica del Papa Francisco, se sabe, todo el mundo sabe que no la escribió él, que la escribió Benedicto. ¿Pero por qué? Benedicto había empezado a escribir una trilogía de encíclicas, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la caridad. Hizo la fe y la esperanza. De la caridad lo tenía terminado, pero no tenía publicado. No puede publicar una encíclica después que ha renunciado o se ha muerto un papa. Imaginémonos que Dios no lo quiera, mañana se muere el Papa Francisco y para limpiar sus escritorios encuentran una encíclica que no ha sido publicada. Ya no se puede publicar como encíclica, se puede publicar como escritos del Papa Francisco o escritos del Papa Benedicto. Porque encíclicas solamente, pero para escribirlos se necesitan expertos. Pues con el Evangelio ocurrió lo mismo. El Evangelio ocurrió lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una visión muy concreta, muy definida de cuál es el mensaje de Jesús. Cada uno nos lo presenta en un abanico en 4 dimensiones y nos van a ir diciendo cada uno de ellos qué es lo que pretende. Y en los 4 nos van a presentar en griego, que era la lengua culta, la lengua universal, la lengua... había 2 lenguas francas que se hablaban en todas partes, el latín y el griego. El griego y el latín era el idioma intelectual, el idioma de comercio, no, el idioma de comercio era el latín, el idioma militar era el latín, el idioma de las construcciones era el latín, el idioma de la academia era el griego, el idioma de las conversaciones intelectuales era el griego. El idioma, y así está la influencia, en el pueblo de Dios hay una serie de nombres ya de origen griego. Por ejemplo, en el grupo de los 12 hay 2, Andrés y Felipe. Andrés es una palabra griega, andros, varón, macho, masculino, y Felipe es filis, filos y pos, amigo de los caballos. Y por ahí para adelante hay también 2 o 3 nombres griegos que van circulando en medio del pueblo. Un momentito que voy a echar agua a la Roberta. Entonces, el Evangelio, buena noticia, Evangelos, buena noticia de Jesús de Nazaret, cada uno de ellos. El primero de los tenemos mal ordenados, mal organizados, porque tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando históricamente el primer escrito del Nuevo Testamento no es el Evangelio, es la carta de San Pablo a los tesalonicenses, a la comunidad de Tesalónica. Hoy en día no hablan de Tesalónica y lo habría que buscar en el mapa, no todos los mapas aparecen grandes. Sin embargo, Tesalónica es una región del norte de Grecia muy importante en el tiempo de Jesús, en el tiempo del siglo, finales del siglo I, segundo antes de Cristo, segundo, tercero después de Cristo. En ese periodo de 400, 500 años, el poder político estaba en Atenas, el poder intelectual y filosófico y comercial estaba en Corinto, era el Nueva York del Mediterráneo. El poder intelectual también era compartido con Éfeso, donde había una de las grandes bibliotecas, la biblioteca de Celso, y luego el poder agrícola, el poder de terratenientes y demás, estaba en Tesalónica, que hoy en día incluso sigue siendo importante la ciudad de Tesalónica, Tesaloniki ya se llama hoy en día. Entonces, ese es el primero, geográficamente, cronológicamente hablando, el primer escrito es la primera carta a los tesalonicenses. La esencia de los 4 evangelios en el canon del Nuevo Testamento es el resultado de un largo proceso de selección. Porque no piensen que el evangelio llegó un día Mateo y llegó a la televisión, por así decir, en la plaza pública de Atenas o en la plaza pública de Roma, en la plaza
en la plaza pública de Jerusalén, frente al templo, decir, aquí está el libro. No. Empezaron cada comunidad, hay que ver las generaciones. Los primeros 40 años del cristianismo nadie sabe de nada. Simplemente es la primera generación que ha escuchado a Jesús y que o pasa indiferentemente de ella, un charlatán más, un predicador más, un individuo más en la Galilea tan dividida y tan rica en mentalidades, en filosofías y demás. Hubo gente que pasó Dios. Pero hubo gente que fueron testigos y les cambió la vida. Entonces, el cambiarle la vida era también recordar. Le dice nuestro refrán, recordar es vivir. Entonces, recordar que dijo en tal ocasión tal cosa, recordar que dijo en tal ocasión tal otra, presentar un programa. Bueno, él vino hizo milagros, nos predicó una serie de cosas, pero murió y bueno, muerto el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Se acabó. Pero hubo algunos que empezaron a recopilar datos, a recopilar estos mensajes de Jesús, a estructurar pensando en toda la escritura tiene una finalidad, pensar en educar y en mantener el recuerdo vivo del mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces, dependiendo de la comunidad a la cual se iba dirigida esa presentación. De acuerdo a esa presentación, a esa comunidad, así van a ser los textos. Entonces, hasta el siglo II, mediados del siglo II, empiezan ya a elaborar listas. Es decir, bueno, este bloque, ¿quién lo escribió? Pues un tal Mateo. ¿Quién es Mateo? Bueno, pues Mateo es Mateo, punto. Nadie sabía. Sabían que en el grupo de los 12 de Jesús había un Mateo, pues le empaquetan el Mateo ese. ¿Era el mismo Mateo? Pues los expertos creen que no. Porque Mateo era un gran experto, el Mateo, seguidor de Jesús, era un gran experto en economía. ¿Por qué sabemos que era experto en economía? Porque era recaudador de impuestos. Y sabía de matemáticas, sabía de pesos, sabía de medidas, sabía de trapicheos y demás. Y los del Income Tax de aquel tiempo, pues es como los del Income Tax de hoy en día. Nadie los quiere ver. Pero él destaca por su respuesta a Dios, su dejar todo, etc. Entonces le dan una pseudonimia. Este individuo que escribió este bloque, este mensaje, esta buena nueva de Jesús de Nazaret, es Mateo. ¿Por qué? Porque tiene estructurada el Evangelio en 5 bloques, tiene estructurado en una medida de las palabras, etcétera, que se parece a lo que hace un administrador, un recaudador de impuestos. Pues le ponen Mateo. Lo que sí es muy importante, los 4 evangelios se originan en 4 comunidades distintas. 4 comunidades distintas que van a ser muy peculiares. La comunidad en la cual Mateo va a dirigir, el Mateo, el que sea, lo que sí se sabe es que un individuo de una gran capacidad sintética, sintetizar y resumir el mensaje de Jesús, que se dirige a gente que conoce el judaísmo, lo cual se lleva a la conclusión de que era una comunidad de cristianos ex-judíos. Hay ciertos términos que no es el evangelio que más términos hebreos tiene, que más términos judíos tiene en su mensaje y demás. Pero no tiene que explicarlos porque ya lo saben. Cosa distinta va a ocurrir, por ejemplo, con el Evangelio de Marcos, que tiene que explicar a conversos, pero conversos hechos cristianos que no procedían del judaísmo, procedían de otros pueblos, procedían de pueblos bárbaros, del pueblo griego, del pueblo franco, del pueblo celta, etc. Pero entonces Mateo, el individuo se dice incluso, se ha hablado siempre, yo me acuerdo desde el primer día de clase de Biblia, de que hay la teoría de que en la primera edición del Evangelio de Mateo fue escrita en arameo. Uno dice en arameo, otro dice en hebreo, pero no se ha encontrado ningún escrito de eso. Es más, no se ha encontrado ni la primera edición del Evangelio en griego. De la primera edición no existe ninguna. Lo que tenemos es copias de copias de copias de copias de copias. La copia más reciente es del siglo I, finales del siglo I, la más cercana a la realidad.
Pero se sabe primero hay que pensar eso, que es obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no se deja engañar tan fácilmente. Es obra del Espíritu Santo. Y segundo, que se han encontrado en 1947, o sea, hace 74 años, 74, 75, hace 75, que es el año que yo nací, esto se encontró en el desierto del Mar Muerto, en la zona de Qumran, se encontraron una serie de manuscritos que todavía, 75 años después, todavía lo siguen investigando y todavía siguen encontrando más material. Entonces se encontró, el gran descubrimiento fue un rollo del profeta Isaías, del siglo III antes de Cristo, o sea, hace 23 siglos, 2300 años. Y coincide en un 98% con las ediciones que tenemos hoy en día. Eso significa que ha habido siempre una fidelidad muy grande a la hora de transcribir y construir y elaborar copias y demás. Pero bueno, Mateo escribe su obra, Marcos, un Marcos que hay duda quién Marcos es, escribe la suya, Lucas escribe la suya, y hay una fuente desconocida, porque después ahí va a ocurrir una cosa. Los estudiosos ponen en unas columnas el Evangelio en columnas, el Evangelio de Mateo esta columna, el Evangelio de Marcos esta columna, el Evangelio de Juan esta columna, el Evangelio de Lucas esta columna, y se dan cuenta que Mateo, Marcos y Lucas coinciden casi en un 90% en sus planteamientos y en sus mensajes, más o menos puestos en un sitio, puestos en otro, pero se ve que Mateo copió de Lucas y Lucas copió de Marcos y Marcos copió de Mateo. Pero hay una fuente que ninguno de los tres, Mateo, Marcos y Lucas, la cita, pero saben que hay elementos ahí nuevos. Y es esa fuente en el final del siglo XIX, un investigador alemán, un pastor alemán, propuso la teoría que era la fuente Q. ¿Por qué Q? Porque en alemán Q es la primera letra de la palabra fuente. Quelle se dice en alemán fuente. Entonces, la fuente de la cual eran eso, material de relleno, vamos a ponerle de esa manera. Entonces ya en el siglo II, mitad del siglo II, cuando empiezan ya, está extendido el cristianismo por Francia, por parte de España, parte de Portugal, norte de África. De hecho, de paso, el cristianismo en el norte de África, en los 7 primeros siglos, tuvo una gran potencia y unas grandes figuras. Por ejemplo, San Agustín era del norte de África. San Agustín no era rubio con los ojos azules. San Agustín era morenito, más bien moreno, con color árabe, árabe del desierto. ¿Por qué? Porque era una zona dominada por el Imperio Romano muy grande. Entonces allí hay una serie de comunidades cristianas grandes que andan buscando, a ver, que nos cuenten, que nos digan. Pues bien, hacia la segunda mitad del siglo I ya empiezan las divergencias, empiezan en lo que es hoy día Francia, la Galia, empieza un movimiento contra la Iglesia. Contra la Iglesia empiezan a aparecer movimientos ya a partir de la segunda mitad del siglo I. Pero bueno, son piedras del camino. Entonces hay Ireneo de Lyon, una de las grandes figuras de la antigüedad, escribe un libro Adbus Hereses, contra los herejes. Y ahí es en donde aparece ya, él pone la lista. Y Papías de Hierápolis, otro obispo de Hierápolis, una ciudad desaparecida, creo que es en Turquía, en lo que es actualmente Turquía, él lo que hace es elaborar, Papías, una lista, Ireneo continúa, retoma esa lista, y Ireneo y Tertuliano elaboran las listas y ya a partir de cuarta generación, que a ver, 40 primera, 80 segunda, 120 tercera, 160 cuarta, sí, alrededor de la cuarta, quinta generación ya aparece la lista de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y va a ser en el año 325, en el Concilio de Nicea, se establece cuáles son los libros del Nuevo Testamento, cuáles son los libros del Antiguo Testamento, pues nos da la lista como la conocemos hoy en día, que después la va a elaborar también y la va a completar San Jerónimo, que vivió en el siglo V, y así llega a nosotros el orden. Primero no había
tanto material tecnológico para elaborar muchas cosas y demás, pero sí en lo simple, lo elemental, sí existía. Y era un ponerse de acuerdo qué era lo que tenía cada uno de ellos. El Nuevo Testamento, por tanto, contiene Mateo, Marcos, Lucas, como sinópticos, como cada uno de ellos, pero también existe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan va a su aire. Juan no come cuento como aquel que dice. Dicho en forma breve, Mateo escribe su Evangelio para la comunidad que procede del judaísmo y nos viene a decir Jesús es el reino de Dios. Marcos escribe su Evangelio para creyentes fuera de la comunidad judía, sobre todo habitantes de Roma, por tanto Roma, capital universal del mundo. Pensemos que en los últimos 5.000 años solamente ha habido dos grandes capitales de dos grandes ciudades en el mundo que tienen carácter universal y de apertura. Roma hace 20 siglos y Nueva York en el siglo actual. Muchas veces no es por decir chauvinismo de que vivimos en Nueva York, sino es el cosmopolitismo de la ciudad, era más o menos el cosmopolitismo de Roma. Allí había gente de todo el mundo habido y por haber. Entonces, allí Marcos escribe el mensaje de Jesús. Jesús es el Señor. Lucas no va a hablar de evangelio, va a hablar del mensaje de paz y de misericordia. ¿Y dirigido a quién? Fundamentalmente a los pobres, a los abandonados, a aquellos que nadie se preocupa de ellos. Y habla también de la misericordia de Dios. También por eso es el único que tiene la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano también. El hijo pródigo es la parábola por excelencia de Dios. De ahí ha habido santos padres, miembros del club de la patrística, que han llegado a sugerir la posibilidad de que el infierno existe, pero no hay nadie en el infierno. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. El ejemplo que nos pone Dios, un padre que perdona, es un padre que perdona y perdona siempre. No te perdona la primera, la segunda, la tercera ya no te la perdono. Si perdona a Dios, ¿por qué necesidad tenemos del infierno? Un poco, pero bueno, es entrar en camisas de 11 varas, que no es el momento. Mateo, el reino. Marcos, Jesús es el Señor. Lucas, la misericordia y la universalidad de la llamada de Dios. Juan es aparte. Juan, ya lo veremos en su momento, es un mundo aparte. Juan es la contemplación del misterio de Dios. La contemplación para entender un poco el Evangelio de Juan hay que meditar y profundizar el prólogo de su Evangelio. En el principio era la palabra. Entonces él explica la palabra. Se nos presenta a Dios como verbo, como palabra. En el principio, o sea, desde los orígenes del universo hasta el final del universo, Cristo es la palabra, Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios que se presenta con la palabra. Y la palabra es comunicación de Dios con nosotros, comunicación con cada uno de los demás. Bien, vamos entonces a ver los evangelios sinópticos uno por uno, así por encimita. Abuelo de halcón, si los halcones son los animalitos que andan por el desierto y demás. Y, bueno, el Evangelio de Mateo. Es el primero en el orden bíblico. O sea, el primero que aparece en la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no es el primero que se escribe, aunque el texto original no estaba cuando titulado la obra se reconoce en griego con el título de Evangelio según San Mateo. Según Mateo, lo de santo lo hemos puesto después, según Mateo, según Marcos, según Juan. Catá es según. En su propio Evangelio se presenta como uno de los 12 que reciben la llamada de Jesús. Aquí va a haber un dato muy importante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son producto de una comunidad. Es en la comunidad donde nace el deseo de conocer más a Jesús, de conocer su mensaje, de conocer qué es lo que pide de nosotros, de conocer lo que nosotros. Entonces se usa la pseudonimia
O sea, atribuir a una persona una obra que no la ha escrito él, pero que por autoridad, por respeto, por conocimiento, se le atribuye a él. No necesariamente, pero parece ser que así fue como se escribió. Le dieron el Mateo a un Mateo que no es el Mateo del Evangelio, pero había un Mateo en el Evangelio, un revolú. El texto evangélico describe a Jesús comiendo en casa de Mateo, en donde se habían dado cita muchos publicanos y pecadores. Aquí está un dato muy interesante y muy curioso. El reino de Dios es, bueno, en una ocasión, cuando la conversión de Mateo, Leví, el otro evangelio llama Leví, va por la noche Jesús a comer a casa de Mateo. ¿Quiénes son los amigos de él? Pues los amigos del negocio. Pues publicanos y recaudadores de impuestos y prostitutas y gente que no creía en la luz eléctrica se juntan en la casa de él. Entonces los fariseos, los sumos sacerdotes, las autoridades del templo dicen, pero como este come con pecadores, come con fariseos, perdón, con publicanos, come con prostitutas, come. Entonces Jesús, ¿qué es lo que contesta? No tiene necesidad del médico los enfermos, sino los sanos, sino los enfermos. Entonces, el reino de Dios es para todos, sin excepción. Si vamos a ver quién se tiene que ser primero en la cola para entrar en el reino, los pecadores. Es lo que nos viene a decir. La alternativa que nos presenta Mateo es precisamente esa. En el mundo en el que vivimos hay que salvarnos, hay que enderezar nuestra vida. Propuesta, el reino de Dios. ¿Qué es el reino? El reino. Fíjense que nunca, Mateo nunca nos dice qué es el reino. Nos dice a qué se parece el reino. Se parece a un grano de mostaza, se parece a una red que echan al mar para pescar, se parece a una serie de similitudes y demás. Pero nunca, porque en parte, ¿por qué no lo dice? Pues por una razón muy sencilla, porque los seres humanos somos tan cuadrados que si hubiera dicho, el reino de los cielos es tal cosa, pues todo lo que no fuera esa cosa no servía. No, se parece a, es semejante a. Entonces, el Evangelio, el reino. Están llamados todos. Están llamados todos, sobre todo y fundamentalmente los pecadores, aquellos que han transgredido la ley de Moisés. Porque esa es otra, es el paso. Fíjense que la ley de Moisés es imperativo. Amarás, no matarás, no mentirás. No, el mandamiento del Evangelio del Reino es: vas a ser feliz si tienes un corazón limpio, vas a ser feliz si trabajas por la justicia, vas a ser feliz si eres pobre. Fíjense que yo conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Pues es el tener desprendimiento de las riquezas. Dios no lo dio, Dios no lo quitó. Y luego otra cosa muy importante. El mundo de Moisés parte del hecho de que no puedes robar, no puedes matar, no puedes violar, no puedes cometer actos impuros, no puedes, no. El esquema, el decálogo del Evangelio es: vas a ser felices si intentas tener un corazón limpio, si intentas ser pobre, si intentas intentarlo para conseguirlo. Son dos actitudes distintas. Uno es: tengo el paquete encima y camino y voy perdiendo virtud cuando robo, cuando mato, cuando violo, cuando hago lo que me da la gana. No, mientras que tengo que llegar al encuentro con el Evangelio. Es el punto la ley de Moisés es el punto de partida. Tengo toda la ley conmigo, la cumplo. El Evangelio es el punto de llegada. Tengo que llegar a una situación en la vida en que tenga un corazón limpio, en que lo más importante para mí sea el amar, en que sea luz de las gentes, en que sea sal de la sal. Sabemos si existe o si no existe, pero nunca la vemos. Pues así tiene que ser el seguidor de Jesús. En ese reino, en esa nueva actitud, en esa nueva postura que se está viviendo, se está haciendo cada día y demás. Mateo tiene dividido su evangelio en 2, 4, 6, en 7 apartados. Primer apartado, el evangelio de la infancia. El evangelio de la infancia solamente nos lo cuentan Mateo y Lucas. ¿Por qué? Bueno, pues voy a saber, porque la finalidad era presentarnos una conexión con el mundo del tiempo de David, la herencia de David,
¿Saben lo que pasa? Que estamos en una habitación que tiene puesta la calefacción a todo switch y tanto embetear y tanto hablar se seca la garganta. Así que, bueno, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los únicos que nos cuentan la infancia a los antecesores. Ambos nos hablan de la genealogía. Son los únicos que nos hablan de la genealogía. Son los únicos que nos hablan de la infancia de Jesús. ¿Por qué? En parte de ello, porque nos quiere decir el arraigo humano. Jesús no parte desde un quinto cielo a predicar, parte desde la realidad humana de cada día. Cuando tiene una familia, es malcriado, cuando le sale de atrás para adelante con su madre, cuando se pierde, dice, ¿acaso no sabe que tengo que pues, cuando la mamá dice, pero hijo, no sabes que lo estábamos buscando? Y él le dice, ¿y tú no sabes que yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? Le dejó pasmada a María y a José. La dimensión humana de Jesús. Si le quitamos la dimensión humana de nuestra fe, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, Mateo, Lucas hablan de la genealogía. Mateo habla de la inauguración del reino, del capítulo 3 al capítulo 7. Y el milagro de Jesús y el discurso apostólico, Mateo 8:10, anuncio del reino y de las parábolas. Mateo va a introducir una serie de cuentos, una serie de estrategias para anunciar para anunciar el mensaje de Jesús, las parábolas. Las parábolas, algunas de ellas se saben que fueron dichas, lo que llaman los expertos, las ipsísima verba dei, las auténticas palabras de Dios, de Jesús. Pero otros son inventos de Mateo. Habían cuentos ¿cuántas veces no utilizamos nosotros cuentos para dar un mensaje, dar una enseñanza y demás? Pues ellos hicieron lo mismo. Pero las historias las saca de la realidad de cada día. Es de la realidad de cada día desde donde tenemos que encontrar a Dios en nuestras vidas. Es un mensaje de hace 2000 años y un mensaje que tendremos dentro de otros 2000 años. Antes nuestros padres aprendían el catecismo yendo a la iglesia, yendo a la clase de catequesis, y era aprendiéndoselo, sino buena palmadita que nos daban con la reglita en la mano y demás. Hoy en día, miren, estamos en Perú, en Puerto Rico, ¿dónde más? En New Jersey. ¿Dónde? Florida. En Florida y demás. Estamos comunicados. La pandemia nos ha hecho salir del gallinero, salir más allá de las paredes. De hecho, ahora que digo pandemia, ustedes no saben una cosa curiosa. ¿Saben desde cuándo empezó y por qué empezó en la iglesia a bautizarse a los niños pequeños? A partir de una pandemia. En el siglo II, en el año 180, 185, hubo una gran epidemia, una pandemia de varicela. Y los primeros que morían morían en promedio de 7.000 a 8.000 personas al día. Era terrible. De consecuencia, uno de los que más sufrían, más débiles, eran los niños. Entonces, si moría el niño sin ser bautizado, porque el bautizo se hacía de adulto, después de un largo proceso y demás, el bautizo se hacía de adulto. Entonces, para evitar que esos niños no murieran sin el bautismo, se empezó a bautizar a los niños pequeños recién nacidos. Y ahí es donde viene nuestra costumbre para que vean las pandemias hasta dónde llegan. Pero bueno, la pandemia que quiere el Evangelio es que lo conozcamos y que lo anunciemos y demás. Jesús en Jerusalén, la comunidad de Jesús, la iglesia, Mateo 14, capítulo 14 al 18. Capítulo 16, verso 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, el reino el modelo del reino es la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Comunidad, asamblea. O sea, ¿podemos ir por libre? Sí, por la vida se puede ir a donde a uno le dé la gana. Pero el Evangelio nos dice que es en comunidad, donde una comunidad en la cual está basado, nuestra fe está basado en el encuentro con Dios. Jesús en Jerusalén, discurso del final de los años, del capítulo 25. El capítulo 25 es el capítulo de las 3 parábolas que definen nuestra vida. La parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del juicio final. Son 3 parábolas. En 3 cuentos nos habla de la vida.
parábola de los talentos. A cada uno Dios nos ha dado un talento, nos ha dado unas cualidades, nos ha dado una capacidad. ¿Para qué? Para construir el reino, para construir la vida. A cada uno les da según su capacidad. No todo el mundo es de 4.0, ni mucho menos. Algunos son de raspa cum laude, otros son del montoncito. Dios no nos pide a todos igual. Nos pide según los dones que nos ha dado. Por eso lo más importante que tenemos que hacer es descubrir qué dones tenemos. Y todos tenemos, perdonen que se lo repita un montón de veces, ya los viejos podemos permitirnos el lujo de repetir las cosas. Mateo va repitiendo las cosas. La parábola de los talentos. Descubrir qué talentos Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Descubrir, y eso es, y nos ha dado esos talentos para construir el mundo. En el mundo faltan, hoy en día, en los días de la vida, faltan choferes de camiones. Entonces, como falta un chofer de camión, no se puede distribuir la leche. Como no se puede distribuir la leche, no puedo tomar mi desayuno, no puedo tomar mi conflate. Todo está interconectado. Entonces, descubrir qué don yo tengo. No pensar que el Evangelio es solamente cuestión religiosa. El Evangelio es lo menos religioso que existe. El Evangelio lo que nos quiere decir es qué actitudes tomamos y qué modelo tomamos en nuestra vida. ¿El modelo de Jesús de Nazaret o el modelo del diablo? Entonces hay que estar listos, segunda parábola del capítulo 25, hay que estar listos para descubrir a Dios, para descubrir mis talentos. Y nos pone 5 mujeres sensatas y 5 mujeres estúpidas. La sensata dice, hay que llevar la luz para ver el camino, hay que llevar la luz, para ver quién se acerca a nosotros, para ver cuando Dios se acerca a nosotros. La luz en aquel tiempo se conseguía a través del aceite. El aceite de oliva en toda la cuenca del Mediterráneo hasta el día de hoy es el producto de mayor cultivo y más antiguo. Hace poco leía un reportaje de un pueblo en Cataluña, en España, que tienen olivos de 1700 años. O sea, plantados por los romanos. Todavía están funcionando, y así hay en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero de la aceituna se sacaba el aceite. De la aceituna se sacaba el aceite, que el aceite se usaba para curar, el aceite se usaba para iluminar, el aceite se usaba para buscar la sabiduría. Como cuando se firma la paz, que es lo que se da, un ramo de olivo, un ramo de aceituna. Cuando Noé estaciona el barco, por así decir, el arca, nos cuenta la leyenda, nos cuenta el libro de Génesis, que fue una paloma con un ramo de olivo, símbolo de la paz. Entonces, desde la paz, desde el aceite, por eso hay que saber buscar a Dios, saber buscar a nuestro prójimo. Y entonces, ese prójimo, la gran sorpresa que vamos a tener cuando nos presentemos ante Dios, que va a decir, venga, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Y cuándo? Cuando hicimos que cada uno de los pequeños. O sea, el pasaje, la parábola, el capítulo más ateo del Evangelio es el capítulo 25 de San Mateo. Sí, me acuerdo, lo estudié eso hace 1000 años, cuando empezaban los estudios de teología en el 73. Entonces se veían pues eso, las parábolas y demás, el reino. Pero entonces se pensaba, esto es para acercarse a Dios, esto es para acercarse a Dios. Pero cuando se pone uno a mirar la parábola, el capítulo ese, nos da las claves para la salvación. Aunque no existieran más Biblia, que existieran esas tres historias del capítulo 25 de San Mateo, con eso podríamos decir eso, como decimos, no estamos salvados. Pero es descubrir lo que cuando nos toque presentarnos ante Dios, no piensen que nos van a preguntar cuántas misas hemos ido, ni cuántos rosarios hemos rezado, ni a cuántas asociaciones hemos pertenecido, ni cuántos seminarios hemos tomado. Nos van a preguntar, te di estos talentos, ¿qué has hecho con ellos? San Agustín nos recuerda que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores, que nos encuentre buscando, haciendo realidad el Evangelio. Mateo, pasamos el autor del Evangelio segundo es el Evangelio de San Marcos. Es el segundo de los 4 evangelios, pero el primero que se escribe y el más breve de todos. O sea,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En realidad sería Marcos, Lucas, Juan, no, Lucas, Mateo, Juan aparte. Sería en el espacio del año 70 después de Cristo hasta 60, vamos a echarle un poquito más bajo, del año 60 al año 110, 120, en esos 50 años se escriben todos los 4 evangelios que conocemos hoy en día como evangelios canónicos. Evangelios apócrifos, no, olvídense, evangelios apócrifos, pero veremos en su momento. Esto son evangelios que van a estar escribiéndose, van a aparecer textos, pues hasta hacia el siglo VI, siglo VII, ahí todavía aparecen. Y no nos extrañemos de que en el desierto de Egipto aparezca todavía algún... Porque una de las cosas importantes es que estos textos están escritos en un material que es muy duro con el calor y con la sequedad del desierto. En el momento que hay agua, se pudre, porque son hechos con pieles de oveja, son hechos con papiros, una especie de hoja de papel, un precedente del papel, pero que son de poca duración. Los que son piel de oveja o piel de camello duran mucho más. Y de hecho se escriben cuando no tenían con qué escribir, borraban lo escrito y se volvían a escribir encima. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías que tenemos de rayos X y infrarrojos y demás, se ha podido leer lo que había escrito arriba y lo que había escrito abajo. Pero bueno, Evangelio de San Marcos. El Evangelio es el segundo de los 4 evangelios, pero el primero que se escribe y el más breve de todos. Aunque el texto original no estaba titulado, la obra se reconoce en griego con el título de Evangelio según Marcos. La tradición cristiana atribuye la autoría del Evangelio a Marco, uno de los discípulos de Pedro y compañero de Pablo en sus viajes. ¿Quién era Marco? Igual, ¿quién era Mateo? Mateo, decíamos ahorita, se ha elucubrado mucho que si era Leví, el seguidor de Jesús, pero se ha descartado por los expertos y los expertos. Pero sí era un Mateo catequista, un Mateo que pertenecía a la primera comunidad. Todos ellos nacen de una comunidad. Ninguno de los 4 evangelistas va por libre, sino que son el resultado de una comunidad. Entonces ya podemos decir que ya en el siglo I, en el año 40 al año 110, en esos 50 años, ya hay comunidades lo suficientemente grandes, lo suficientemente poderosas para que se necesite una presentación por escrito del mensaje de Jesús. Nosotros que somos, pues eso, y generación de la imagen y de la escritura, podemos entender eso. Pero hay que pensar que eso, en una época en la cual la escritura era muy precaria, la mayoría de las tradiciones se pasaban de boca en boca, y las tradiciones eran muchas veces copiadas de una religión a otra, de una comunidad a otra, de una región de un país a otro país. Entonces eso es lo que compañero de Pedro, discípulo de Pedro y compañero de Pablo en sus viajes. Y ahí entonces se ha llegado a decir de que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. O sea que Marcos tomaba los apuntes o hacía los esquemas de la predicación que Pedro había hecho. Por eso Pedro se ubica en 3 sitios. Hay que ubicar a Pedro en 3 sitios. Primero, 4 sitios. Primero, en la Galilea. Él es de Betania, de Betsaida, una ciudad que está a 4 kilómetros de Cafarnaún. Hoy en día está completamente en ruinas, en el lago de Tiberíades, etc. Y tiene el negocito en Cafarnaún. ¿Por qué en Cafarnaún? Porque en Cafarnaún era el sitio donde había cambio de postas de caballos, había maris, había comercio de pescado, había comercio de taberna, había vida. Esa es parte de la vida de Pedro, transcurre en Betsaida y en Cafarnaún. Sigue a Jesús. No, en principio no tiene ni zorra idea de lo que está diciendo Jesús, y Pedro está diciendo, como Santiago y Juan, esto es un buen negocito, vamos a irnos detrás de este, pues de aquí cuando empiezan a cortar el bacalao nosotros vamos a tener. Entonces Pedro se va con la esposa.
Esos que cuentan el cuento de que Pedro dejándolo todo se fue detrás de Jesús, sí, dejándolo todo se fue detrás, pero se llevó a la mujer. Y probablemente si tenían hijos se llevaría a los hijos también. ¿Por qué sabemos eso? Porque Pablo en una de sus cartas nos lo dice. Hemos recibido, se está quejando, dice, de manera que Pedro puede andar con su compañera y yo no puedo andar con mi compañero. ¿En qué quedamos? ¿Trabajamos juntos o no trabajamos juntos? Bueno, Pedro va a Jerusalén. Jerusalén se hace el jefecillo, el cabeza de la comunidad de Jerusalén. Para no competir con Santiago, no se sabe qué Santiago es, si el hermano de Juan o el primo de Jesús, pero un Santiago, que es el responsable de la comunidad de Jerusalén. Entonces Pedro se va a Antioquía. Hay varias ciudades Antioquía, es la ciudad de Antíoco. Los antíocos fueron los seleucidas, fueron los que se hicieron cargo de todo ese territorio después de la muerte de Alejandro Magno. Los seleucidas se hicieron cargo de eso y había varios Antíocos, tercero Antíoco, cuarto es el que tiene que ver con los macabeos y demás, y hacen una ciudad que se llama Antioquía. En Colombia hay Antioquia. Entonces Pedro se traslada a Antioquía y allí es donde monta cátedra, se dirige la iglesia desde allí. Pero él sabe que el gran momento tiene que ser llevar la religión al imperio. Y va a la capital. No entendía el latín, a duras penas alguna palabra en griego, alguna palabra en latín. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque no hay estudios de él y se fía de los secretarios, de la gente que le acompaña y demás. Entonces en Roma hay ya una pequeña comunidad y ahí se dirige Pedro y empieza a crecer la comunidad, empieza a crecer el mensaje, pero él va sugiriendo los datos, sugiriendo los temas, aparte de que ya se conocían algunos escritos, algunas cartas y demás. La carta de los tesalonicenses es cuando Marcos, siguiendo las sugerencias de Pedro, va escribiendo su carta, va escribiendo su narración, va escribiendo su... Por eso nos viene a decir, Jesús es el Señor. Mateo nos ha dicho, el reino de Dios es... Jesús es el Señor. ¿El Señor para quién? Para todo el hombre y mujer de buena voluntad que quiera seguir los mandatos del Evangelio. Y aquí nos quedamos porque faltan 1 minuto y medio para concluir nuestra tertulia. Nos volvemos a ver en nuestro próximo seminario, va a ser en noviembre 26, dentro de un mes. Es que una serie de complicaciones y demás nos impiden hacer el seminario. Si quieren, les reto a que lean el Evangelio de San Mateo, empezando desde el principio, pero sobre todo haciendo hincapié en el capítulo 25. Y el capítulo 8 es el capítulo 5 es el capítulo de las bienaventuranzas. Y el 5, 6 y 7 y el 25 son los grandes capítulos de San Mateo.